Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Suena ahí el manamaná que indica que ya está con nosotros Arturo López Valerio y que este es el episodio 32 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy estamos para hablar siempre de temas interesantes y entonces el título de hoy es Construyendo una resiliencia digital. Interesante escuchar unidas esas dos palabras, así es que aprender las antenitas de vinilo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlotti, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, arranquemos entonces con el tema de hoy, construyendo una resiliencia digital. En el panorama digital de hoy, la resiliencia se ha convertido en una necesidad para las empresas que desean no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno global caracterizado por cambios rápidos y desafíos imprevistos. La innovación y la inteligencia artificial juegan un papel crucial en la construcción de esta resiliencia digital, permitiendo a las organizaciones no solo adaptarse, sino también anticiparse ante las disrupciones. En el episodio de hoy, Arturo López Valerio, o Manamaná, analiza los detalles sobre cómo la resiliencia digital puede construirse a través de la innovación y la inteligencia artificial. Vamos a ver de qué trata esto. Adelante. Gracias, Carlotti. Entonces, tenemos un panorama bastante interesante a través del cual hemos hecho una narrativa que viene inclusive desde enero del año pasado, cuando publicamos un artículo titulado Empresas Inmunes, Resiliencia y Digitalización, el cual fue muy bien acogido y agradezco todos los comentarios en su momento que llegaron a nuestra oficina. Hemos observado cómo las empresas dominicanas han comenzado a integrar de manera estratégica la inmunidad digital en sus operaciones, y esto es importante observar. Este crecimiento de adopción poco a poco se va desarrollando a través de los años. Este avance ha sido catalizado por la aceleración de los planes de la evolución digital y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial reciente en los últimos 18 meses, que no solo permiten anticipar y mitigar riesgos, sino que también impulsan la innovación continua dentro de las organizaciones. Según IDC, unas cifras que emitieron este año, para el año pasado el gasto de transformación digital, o DX como se conoce, alcanzó los $2,000 millones. En este caso son trillions, serían 2,000 billones de dólares, que serían 2,15 trillions en dólares estadounidenses. Esto es una cifra altísima, y esta proyección para 2027 prevé que el gasto en transformación digital global alcance entonces 3,9 trillions o 3,9 billones en español de dólares estadounidenses. Y esto va a seguir creciendo porque recuerden que hay una obsolescencia programada
en términos de la tecnología, y siempre en la medida que avanzan nuevos componentes hay otros que se van haciendo obsoletos, y por tanto el gasto en transformación digital, en evolución de los negocios a nivel de plataforma tecnológica va a seguir aumentando. Como mencioné, en los últimos 18 meses hemos visto un cambio importante también en la mentalidad empresarial. La resiliencia digital ya no se percibe como una medida defensiva, sino como una oportunidad para redefinir los modelos de negocio, fortalecer la relación con los clientes y asegurar un crecimiento sostenido en un entorno cada vez más complejo y digitalizado. Bajo este panorama, los ingresos del mercado de ciberseguridad en el país aumentaron continuamente, y según los datos del equipo acá de Tabuga Intelligence, nos muestra que los ingresos, como mencioné, en el país aumentarán desde este año hasta 2029 en un total de $80 millones, siendo este crecimiento comparado con el periodo previo y que termina el año pasado de un 61%. Y aún así es un crecimiento interesante, pero entendemos que la cifra se queda corta. El hecho de que realmente exista un crecimiento porcentual positivo es importante y habla y valida este cambio de la mentalidad empresarial local, pero $80 millones en inversión de ciberseguridad en una economía de casi $90 mil millones según el PIB, se queda corta. Entonces, creo que ahí hay que observar bien cómo estas cifras pueden entonces apuntalar un trabajo mayor y profundo desde la perspectiva del trabajo que aún queda pendiente en las organizaciones. Después del 12º año consecutivo en aumento, también se estima que el indicador de inversión en ciberseguridad en el país alcanzaría los $209 millones y por tanto un nuevo máximo entonces al final de 2029, lo cual proporcionalmente es una cifra interesante, pero de nuevo, en la proporción de la escala del nivel de nuestra economía y con unos planes de aceleración del país que se han sido manifestados por las autoridades de gobierno, entendemos que la brecha, en vez de reducirse, puede ampliarse en la medida que entonces el flujo económico siga creciendo en nuestro país. Esta evolución refuerza la importancia de seguir explorando y aplicando enfoques innovadores para mantener la competitividad, porque ahora mismo la única clave constante es el cambio. Y esto hay que observarlo, pero lo vamos a profundizar después de la pausa. Así es, estamos con Arturo López Valerio en el Martes Tecnológico. Pausamos y volvemos en breve. Martes Tecnológico. Continuamos con el Martes Tecnológico. Arturo López Valerio, el tema de hoy, interesantísimo. Hablamos de la resiliencia digital. Gracias, Carlotti. Quisiera hacer una fe de rata con relación a los indicadores del Producto Interno Bruto proyectados para el 2024 de nuestro país, que mencioné que eran 90 millones, corrijo, 127 mil millones de dólares. GDP o Producto Interno Bruto según el Fondo Monetario Internacional. Gracias a los amigos que nos escribieron rápidamente para corregir la cifra. Eso se agradece, ese nivel de atención. Y mencionamos entonces que la inversión antes de la pausa de $80 millones en este año como proyección de la inversión en ciberseguridad es baja en proporción al crecimiento del país a nivel de Producto Interno Bruto. Y aprovechando que ese crecimiento
es parte de una cifra pivote. Es importante que cuando escuchemos planes de tecnología, cuando establezcamos objetivos y escuchemos inclusive la visión de cómo se va a adoptar, aplicar o a trazar planes a nivel tecnológico, tengamos en cuenta eso, cómo afecta el número del PIB y cuánto representa. Porque muchas veces es más, de nuevo, bulto allá antimovimiento, estamos hablando de algo muy fantástico, pero al final genera 10 millones de dólares. Eso ya no es dinero en nuestra economía. Y eso es importante tomarlo en cuenta para entender la relevancia del impacto de los planes, que al final se miden en cifras económicas. La innovación, entonces, que es este intangible que tanto se utiliza como comodín en los discursos y en las conversaciones y en los planes empresariales también, es realmente un pilar cuando hablamos de resiliencia digital y sobre todo cuando enfocamos entonces las realidades de un mercado que necesita un motor que impulse la capacidad de las empresas a reinventarse de una manera continua. Y eso no solamente se trata de desarrollar nuevos productos y servicios, sino de reimaginar los procesos, las estructuras organizacionales y las relaciones con los clientes. Esta capacidad de innovar, de cuestionar el status quo y de explorar nuevas oportunidades es lo que permite a las empresas construir una base sólida para la resiliencia. Ahora bien, muchas veces, y es la cultura a nivel del empresariado nacional y también regional, es que los tomadores de decisiones en la cadena de valor delegan estos elementos que mencioné anteriormente a personas que no tienen entonces un efecto en la gobernanza o, dícese bien, entonces en la decisión final. Entonces esto lo que genera es una ralentización, porque tú tienes a toda la cadena de valor trabajando, pero sin capacidad de tomar decisiones, cuando en el mundo de la tecnología y sobre todo cuando nos adentramos a un modelo de resiliencia digital, entonces tenemos que utilizar modelos de desarrollo acelerado, por ejemplo, como el Agile, que a través de diferentes productos entregables semanales deben tomarse decisiones. Entonces, si usted acumula todas estas decisiones semanales en un proceso de Agile para poder entonces llegar a un resultado y entonces tener un espacio de gobernanza que apruebe todo esto, entonces no estamos trabajando de una manera ágil. Y esto es importantísimo. Deben crearse elementos y mesas, espacios de gobernanza para entonces hacer uso de manera ágil de las tecnologías, pero al mismo tiempo, entonces, incidir en las respuestas que tienen que emanar de los negocios. Una parte difícil que tenemos los profesionales del mundo de la tecnología es que de alguna manera necesitamos trabajar con la resiliencia digital porque es el efecto ahora que se pondera en los negocios, pero hay que proporcionar las herramientas necesarias, hay que prever y mitigar riesgos antes que se materialicen, pero si no tomamos decisiones tampoco y no empoderamos entonces a aquellos que pueden tomarlas porque tienen más información y que es más rápido para entonces evitar ralentizar, entonces tenemos que preguntar siempre, señores, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aplicar la tecnología, el objetivo es decir que estamos utilizando tecnología o cuál es el objetivo de negocio al implantar esto. Y es donde viene el rol de la inteligencia artificial. Y para aquellos que han leído el artículo publicado esta semana, precisamente hoy mismo en el Nuevo Diario, verán que de alguna manera u otra existe un fenómeno que se conoce como ingeniería del caos, que es una práctica que somete los sistemas a condiciones extremas para identificar posibles fallos y debilidades. Y eso es interesante, pero recuerden, y eso es importante que lo tomemos en cuenta, aquellos líderes empresariales, aquellos gestores, aquellos planificadores también, inclusive hasta los que hacen política pública, es que la ingeniería del caos no se aplica a las personas. Puede ser muy entretenido, pero esto se puede conocer como un simulacro y tiene que avisarse.
pero introducir caos a un equipo que debe generar soluciones rápidas, entonces lo que genera entonces es pérdida de tiempo. Y donde viene otra capa, el uso de la inteligencia artificial, que puede ser una aliada poderosa en la construcción de sistemas resilientes, también porque nos ayuda a analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y puede identificar patrones, prever fallos y sugerir soluciones proactivas. Y esto lo hemos dicho mucho en los últimos 18 meses, pero especialmente es en el entorno empresarial donde las interrupciones entonces pueden tener un impacto devastador. Y esto es una creciente brecha comunicacional, y esto lo hemos detectado en algunos negocios, porque, por ejemplo, Carlotti me escribe algo, es un tema que requiere realmente una conversación con diferentes variables sobre una mesa, y en vez de nosotros entender totalmente la conversación, lo que hacemos es que no la leemos y se la tiramos a la inteligencia artificial para que nos genere una respuesta. Entonces, esa respuesta se copia y se pega y se envía hacia adelante. Entonces, lo que está generando es, y creemos que esto es aplicar tecnología, y lo que estamos haciendo es dañando la cadena y los vínculos comunicacionales entre las organizaciones y los individuos dentro de una organización. ¿Por qué? Porque realmente la inteligencia artificial facilita una solución automática de problemas, pero no necesariamente aborda contextos. Entonces, si yo llevo un pedacito del problema y le pregunto a la IA, me va a responder sobre ese pedacito del problema y no del contexto general. Entonces se está armando una torre de Babel, porque literalmente a nivel de correo electrónico de comunicación empresarial lo que se están es contestando inteligencias artificiales con sesgos y porciones del problema, y eso conlleva a que entonces los temas se vuelvan a repetir una y otra vez en una conversación, generando el loop infinito. Entonces aquí debemos preguntarnos, es que si vamos a esperar que la IA tenga la capacidad de aprender y adaptarse y a resolver nuestros problemas de comunicación, lo cual es como disonante a la preocupación misma de los colaboradores dentro de las organizaciones sobre si la IA me sustituye, pero inmediatamente yo la estoy utilizando para que sustituya lo más importante que puede hacer un recurso ahora mismo, y es razonar. Entonces, hay que tener cuidado. Lo vemos como un avance importante, y sobre todo los que usan Copilot, que vienen en el Office, dejen de usar eso para contestar correos que no tienen contexto profundo. Si usted no arma un proyecto y arma un modelo de lenguaje natural para entender todas las aristas, siempre las respuestas van a ser sesgadas. Y está ahí donde, en vez de tener una estrategia ganadora, que en la integración de la IA y la innovación, lo que tenemos entonces es un colapso, un detenimiento y más retrabajo, porque si yo tengo que entonces entender, y por ahí anda un meme sobre lo que explico, personas generando mucho texto para, ¿verdad?, aparecer elocuentes en un correo electrónico o un mensaje, hasta en WhatsApp, pasa. Entonces otras personas haciendo resúmenes, porque los textos son tan largos que no queremos leer, entonces ahora hacemos resúmenes con IA. Y señores, se está perdiendo el contexto. La IA y la innovación debe conllevar a creación de comunidades de prácticas, o COPs. ¿Esto qué significa? Que donde empleados, proveedores, colaboradores comparten conocimiento, herramientas y mejores prácticas. Pero ojo, son los humanos hablando. Y es ahí donde tenemos que cuestionarnos qué tanto vamos a utilizar en la capa empresarial a la IA como escudo, como barrera. Porque en vez de simplificar los procesos que quizás no son finitos, entonces los está complicando. La IA es muy buena cuando el proceso está definido, pero en un proceso de descubrimiento donde las respuestas tenemos que fijarlas nosotros, los profesionales, dentro y fuera de las organizaciones, entonces lo que se puede convertir en un problema. Y recuerden, esto se convierte en casi fiesta de Navidad para nosotros los consultores, porque de alguna manera u otra
las organizaciones, en vez de optimizar, entonces encuentran más fallas. Pero la espina dorsal de esa problemática viene en la gobernanza, y eso parte desde arriba en las organizaciones, y esto es importante, de cómo se establece los controles necesarios para evitar entonces esos vicios maximizados. Porque puede ser alguien avanzado en la organización, pero ahora piense y replique esta problemática que les compartí entre 1,000 empleados, 500 empleados, se convierte, como mencioné, en una torre de Babel. Entonces preguntarán, bueno, Arturo, está muy bien lo que planteas, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo tengo unos pasos que están publicados en la prensa, pero son 7, pero que quiero compartir con ustedes a continuación, ya como parte final de este segmento. Y es que primero hay que entender el nivel de madurez digital actual del negocio. No puede usted empezar a correr cuando usted quizá está gateando, y evaluar y tener un índice que, ojo, no está escrito sobre piedra. Y me he encontrado con casos que todavía hay negocios que tienen indicadores de prepandemia que siguen utilizando como punto de referencia en los planes actuales. Señores, actualice eso anualmente, porque eso es como ir al médico. Los médicos le dicen al ser humano, chequese anual. Y hay algunos seres humanos que no lo aplican tampoco. Entonces, esas métricas hay que actualizarlas. Segundo, el desarrollo entonces de una estrategia de resiliencia digital. Y esto es establecer objetivos claros y medibles para cómo vamos a mitigar riesgos y sobre todo alinear esta prevención de riesgos con los objetivos generales del negocio. Implemente tecnologías clave, tercer punto, y forme las habilidades del negocio de sus colaboradores, que es el cuarto punto. Y esto nos lleva entonces a un establecimiento como punto quinto de protocolos de respuestas a incidentes, porque debemos estar claros. Asimismo, como hay un simulacro de evacuación, hay un simulacro de gestión sin sistema, por ejemplo, para saber qué vamos a hacer en caso de un siniestro. Y finalmente, entonces, hay que compartir y colaborar con los demás, compartir el conocimiento. Este conocimiento nos va a llevar como al punto séptimo, que es la medición y mejora continua. Hay que definir KPIs para medir la resiliencia digital y, sobre todo, como mencioné al principio, realizar revisiones periódicas y ajustar la estrategia según sea necesario. Muy buenos días. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio. Y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.